Son los siguientes. El primero, un dato anecdótico pero interesante. Carlos habló muy bien sobre la división, ¿no?, entre el propietario superficiario, que se denomina, que es el propietario de la tierra, y el dominio minero. Esta distinción tiene su origen en Napoleón. Napoleón, cuando redactó su Código Napoleón y juntó a todos los cráneos que él creía que podían hacer un código moderno, se dio cuenta que él, para ir a la guerra, necesitaba hacer cañones, espadas, y que para todo eso necesitaba los minerales que estaban debajo de la tierra. Entonces él dijo: a mí, la verdad que la superficie no me interesa, pero este mineral necesario para las armas lo quiero para mí. Entonces él es el que genera esa idea de dividir el dominio. Carlos explicó muy bien las diferencias de dominio originario, eminente y demás, pero el primero que tiene esa idea es Napoleón, y el fundamento del porqué de esa división es justamente la necesidad de los minerales para la guerra. El segundo punto, en el que no me había detenido tanto, que es importante, es que nosotros acá hablamos sobre la actividad de exploración. Esto ustedes lo saben seguro, pero es importante recalcarlo. La actividad hidrocarburífera se divide en tres etapas, en inglés conocidas como el upstream o exploración y producción, el midstream o lo que es el transporte, y el downstream, que es toda la actividad de refinación y marketing de los productos. Nosotros, cuando hablemos ahora de la regulación, donde nos vamos a concentrar específicamente es en la actividad de exploración y producción, porque es la actividad en donde se define realmente lo que es la renta petrolera, es en la actividad de exploración y producción. Todo lo que es transporte se rige con el sistema de tarifas, o sea, todo lo que es transporte de hidrocarburos, sea por barco, sea por camión, sea por ducto, oleoducto, poliducto, todo tiene una tarifa, todo eso está regulado. Y lo que es la actividad de la refinería tiene un margen sobre cada barril de petróleo. Entonces podrá tener un margen de $3 por cada barril de petróleo, pero le es indistinto que ese barril cueste $20 o $100. El margen va a ser de $3 por cada barril. Entonces no es tan fundamental digamos, lo que es la renta petrolera, que creo que es la parte más interesante en materia de hidrocarburos en estas dos etapas. Último, para terminar con la parte técnica, que tampoco se los mencioné, la actividad, y perdón los químicos y técnicos, la actividad de refinación de los hidrocarburos es sumamente compleja. Hay distintos procesos, pero el más fácil para entender qué es lo que pasa con los hidrocarburos es el proceso del topping, que es donde empieza la refinación de los hidrocarburos. El proceso de topping básicamente consiste en meter el crudo en una torre alta que somete ese crudo a temperatura. Con esa temperatura, los hidrocarburos, que no son otras cosas que largas cadenas de hidrógenos y carbonos, se van rompiendo en distintos componentes. Entonces los más livianos se van a ir arriba. El más liviano va a ser el gas el licuado del petróleo, el GLP, el que va a garrafas. Entonces este se va a colectar con una tubería por acá. Después van a venir todo lo que son las naftas más livianas, el combustible para jet básicamente, todo lo que son las naftas para automóviles, todo lo que es gasoil, fuel oil, hasta llegar a parafinas y asfaltos. O sea, uno de los subproductos de los hidrocarburos es también el asfalto. Entonces, con esta técnica del topping, calentándose el hidrocarburo, rompiéndose las cadenas y yendo los más livianos para arriba, a través de unos platós que hay en esta torre se van recolectando los distintos subproductos. A eso, por supuesto, se les agregan aditivos y demás componentes químicos. Obviamente, después de esta primera etapa hay otros procesos de cracking catalítico y demás, pero básicamente lo que pasa en la refinería empieza por esto, y es la forma en la cual se obtienen los distintos subproductos.
Lo último que les quería decir como comentario para eliminar es que nosotros vamos a tener otra charla probablemente el 5 de abril, 4 y 5 de abril, 4 y 5 de abril, y que creo que sería interesante que se centralicen en el Dr. Imas todos los temas o inquietudes que puedan tener para que nosotros podamos calibrar un poco las charlas con los temas que sean interesantes para ustedes. Nosotros asumimos que muchos temas podrían ser interesantes, pero puede ser que no lo sean, o que haya otros que les interesa, que tengan mayor interés para ustedes, y por favor no duden en hacérnoslo saber para poder ir calibrando un poco las charlas y que realmente le podamos sacar el mayor provecho posible. ¿Sabes qué? No tengo señal. Ahí, ya, perdón. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces ahora siguiendo un poco con la charla de Carlos, del régimen aplicable a los hidrocarburos acá en la Argentina, y qué fue lo que fue pasando en el país en este último tiempo, y qué es lo que se viene, que creo que es un poco lo más interesante. A mí me parece, siempre me gustó comparar la actividad hidrocarburífera en la Argentina con el Guernica, porque realmente estamos en una situación en la cual no sabemos bien para dónde correr. Está un poco fuera de foco, pero parece realmente una situación en la que está cayendo una bomba y no sabemos si la provincia tiene competencia para sacar su propia ley, si no tiene competencia, si la nación tiene que regular, quién realmente tiene que regular. Pero vamos a unos aspectos básicos de la República Argentina. Y vamos a una primera pregunta. ¿La Argentina es un país petrolero? Esta es una pregunta que tiene larga data y es una pregunta a la cual en los últimos tiempos, hasta los últimos 5 años, respondíamos que no. La Argentina no es un país petrolero. La Argentina es o era un país con petróleo. O sea, teníamos alguna actividad petrolera, pero si lo comparábamos a nivel mundial, teníamos reservas de petróleo del 0,3 y de gas del 0,5. Para que tengan una comparación, Venezuela está en el orden de entre el 7 y el 11% del petróleo y el gas mundial. Y en ese momento teníamos reservas comprobadas para 10 años. Hoy esa idea que teníamos en los últimos tiempos empezó a cambiar. Y empezó a cambiar justamente por la importancia de este desarrollo de los yacimientos no convencionales, que han catapultado a la Argentina a un nuevo nivel en materia de hidrocarburos. Lo habrán leído en todos los diarios. Hay un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos del año 2011 que ubica a la Argentina como el país en tercer lugar mundial con reservas de gas no convencional detrás de China y de los Estados Unidos de América. Hablamos hoy a la mañana brevemente sobre el gas natural licuado y cómo eso había generado un cambio coyuntural muy importante a nivel geopolítico. Y yo esto no lo tenía preparado, pero quería hablar del GNL muy brevemente. Recuerdan que habíamos conversado sobre esta posibilidad de tomar el gas en estado gaseoso, licuarlo, llevarlo en estado líquido y, llegado al lugar de destino, volver a regasificarlo. Eso es el gas natural licuado, que es un gas natural enfriado a menos 161 grados centígrados. Esta es la temperatura que tiene que tener. Y fíjense la reducción de volumen en el gas una vez que nosotros lo ponemos en esa temperatura. Voy a mostrarles esto también, que es interesante. Este gráfico muestra cómo a mayor distancia o sea, que los gasoductos, desde el punto de vista comercial,
tiene una distancia máxima. Ese gasoducto que se había previsto desde Venezuela hasta Argentina, que cruzaba el Amazonas, económicamente no era viable. ¿Por qué? Porque hay una distancia en la cual el gasoducto ya deja de ser comercialmente viable, pero el gas natural licuado siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque permite, en lugar de producción, licuarlo, meterlo en un barco y llevarlo a cualquier lugar del mundo. A diferencia del gas que va por gasoducto, en este tipo de industria, luego de la producción vamos a tener esta etapa de licuefacción. Esto, fíjense, tiene los valores del gas expresados en millones de BTU. El BTU es la unidad británica de medición del gas. Entonces teníamos valores de producción de entre 0,5 a 4. Licuar ese gas tiene un valor de entre 2 y 3 dólares por millón de BTU. Transportarlo entre 0,60 y 1,75. Regasificarlo es mucho más barato, porque regasificarlo básicamente es hacerlo pasar por una especie de turbina que lo vuelve a la temperatura ambiente y vuelve a poder ser inyectado hasta que llega a la demanda. Eso es interesante. Hay países que dependen casi enteramente del gas natural licuado, como puede ser Japón, Corea y Taiwán. Este es el lugar que ocupa la Argentina en esa demanda de gas natural licuado. Un poco las plantas de licuefacción. Estas son las ubicaciones de las plantas de licuefacción. Hay una muy importante en Perú. Y nosotros, parte del gas viene de Trinidad y Tobago, del gas que consumimos acá en la Argentina. Pero al ser un commodity puede venir de cualquier otro lugar, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Angola, cualquiera. Los principales países productores. El transporte, como les dije, necesita mantener la temperatura, entonces estos barcos son especialmente diseñados para transportarlo, que pueden tener estas dos características, el diseño tipo MOS, que tiene estas esferas, y el diseño de membrana, que parece más, digamos, uniforme. Quería ver si tenía... Bueno, pensé que tenía ahí los datos de Estados Unidos, cómo había cambiado, pero un poco para que tengan idea de cómo el gas natural licuado cambió la geopolítica en el mundo. Volvemos entonces a la Argentina. Y decimos que, bueno, la Argentina no era un país petrolero, pero ahora parece un país con determinada proyección, ¿no? Hablamos también de las cuencas productoras y dijimos que hay 5. Hay más cuencas sedimentarias, que son esas cuencas que tienen posibilidad de tener hidrocarburos. De hecho, en el Chaco hay perforados pozos. Bueno, obviamente en toda la parte del mar hay varios pozos perforados, pero con mala, sin resultado económicamente por lo menos viable. La cuenca noroeste, la cuyana, neuquina, cuenca del Golfo de San Jorge y la cuenca austral, que es la que comprende a la isla de Tierra del Fuego. Estas son las plataformas que tienen. Obviamente no está Vega Pelayes, que es el último proyecto que se está desarrollando acá en la isla, el descubrimiento, bueno, de petróleo. Y esto es un poco para contarles lo que fue la coyuntura en los últimos tiempos de la actividad en la Argentina. Esta es la plataforma Ocean Scepter. Esta plataforma perforó 8 pozos en el año 2008 en el marco del proyecto Aurora. Muy interesante porque, ahora que se me están durmiendo, tengo que contarles las cosas que los levanten, que ya viene la hora del almuerzo. El proyecto Aurora, cuando se subió a la plataforma, el intendente Comodoro Rivadavia dio un discurso y dijo que le parecía muy atinado que el proyecto se llamara Aurora, por la Aurora y no sé qué. Y se llama Aurora por la secretaria del geólogo que desarrolló el proyecto. Le puso Aurora en honor a ella, digamos. Antes se daba que a los pozos le ponían los nombres de las secretarias y demás. Así que el proyecto se llama Aurora por la Aurora de Comodoro Rivadavia. Como verán,
Ya les había comentado un poco que hay distintos tipos de plataforma. Esta es una plataforma de tipo jack-up, quiere decir que se apoya en el lecho. Acá la están levantando para probar el sistema de cremallera que tienen para levantarla, pero este tipo de plataforma hasta 80 o 90 metros de pelo de agua puede operar, es decir, opera en aguas someras. La plataforma no es autopropulsada, tiene estos buques de dique seco que son los que se utilizan para su transporte. Y como les dije, nosotros perforamos en el 2008 6 pozos con esta plataforma, 4 en el Golfo de San Jorge. El Golfo de San Jorge es todas aguas provinciales, porque como ustedes recordarán, hasta las 3 millas de la línea de base, las 3 líneas de la línea de base, que en el Golfo se mide desde las 2 puntas, son aguas provinciales. Y el proyecto fue muy interesante porque 2 de los pozos caían en la provincia de Chubut y 2 de los pozos caían en la provincia de Santa Cruz. Entonces hubo que hacer toda una logística, porque los permisos, dependiendo de la provincia, de cada vez que había que mover la plataforma, era, desde el punto de vista administrativo, todo un tema. No, yo tengo un poquito de petróleo de estos pozos, no lo traigo por el avión, no me lo dejan traer, y creo que ese poquito que tengo y un poquito más que debe andar por algún lado es todo lo que salió. No tuvo mucho éxito. Y eso soy yo arriba de la plataforma. ¿Qué es esto? Este es el otro proyecto que tuvimos en el año 2011, que es el proyecto Malvinas. El proyecto Malvinas perforó un pozo en un punto equidistante entre la isla de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Es un equipo sumamente moderno, a diferencia del jack-up que va apoyado en el lecho marino. Esta plataforma se utiliza para aguas profundas. Tiene un sistema de posicionamiento automático, es decir, tiene 6 motores independientes que la posicionan en un mismo lugar, y es con el que perforamos ese pozo, que tampoco tuvo mucho éxito. No sé si recordarán, nosotros la verdad tratamos de mantenerlo en bastante bajo perfil este proyecto, porque el barco que se llama, es de Stena, pero no me acuerdo cómo se llama, tenía bandera inglesa. Y ustedes saben que hay una regulación que, si bien no dice que no pueden operar barcos de bandera inglesa, pero que prohíbe realizar operaciones petroleras en el mar argentino, lo que incluye la zona en disputa con el gobierno británico y los pobladores de las Islas Malvinas, con lo cual esto generaba un potencial conflicto interno muy importante. La información se filtró, hubo que hacerle un cambio de bandera 3 días antes que ingrese a aguas argentinas, y bueno, salió en los diarios bastante, porque decían cómo un buque inglés está perforando en un proyecto que se llama Malvinas, ¿no? Lo cierto es que todos estos buques tienen banderas de conveniencia y realmente lo que se necesitaba era el equipo para perforar. Teníamos que cumplir con un compromiso de perforación y fue el único equipo que estaba disponible en ese tiempo. Esto que viene atrás es Comodoro Rivadavia. Hablamos entonces, recién les recordaba los distintos sectores en los que está dividida la industria. Estas presentaciones yo se las voy a dejar a los miembros del Tribunal de Cuentas para que las tengan. Simplemente lo que describen es la cadena de la actividad logística, y para que tengan alguna referencia, solo YPF opera en Argentina más de 5.000 kilómetros de ductos, oleoductos y poliductos. Es una cantidad bastante importante. Ustedes saben que el país, salvo la zona mesopotámica, tiene, por ejemplo, en gas natural, tiene un porcentaje de la población con gas natural altísimo, que no existe en otros lugares del mundo. Y esto se vincula un poco con los que yo les comentaba
hace un rato, no somos no éramos un país petrolero, pero lo que sí teníamos era un desarrollo de industria más que interesante. Y lo que fue el desarrollo del marco regulatorio del gas natural, que no lo vamos a tratar en esta charla, pero lo podemos tratar perfectamente, el tema de las regalías y demás, fue líder en el mundo y fue muy estudiado en distintas partes del mundo. Estos son algunos de los dos oleoductos principales que tenemos y los poliductos que cruzan el país. Bueno, todo lo que son las estaciones de bombeo y de recepción de productos. Y además, y el doctor Schweitzer va a hablar de este tema, otra cuestión que es muy complicada para lo que es la industria de los hidrocarburos es la cuestión ambiental, ¿no? Este es un pozo descontrolado, un pozo fuera de control que ya fue controlado. Si ven acá, esta es la cabeza del pozo. Todo esto es como restos de hidrocarburo y todo esto es la famosa agua de formación que yo les comentaba que estaba emanando. Fue una operación muy compleja que dio resultados, que básicamente consistió en perforar un pozo interceptor, llegar al pozo y cementarlo, ¿no? Bloquearlo. Pero bueno, es otra de las, fíjense la magnitud de lo que es el cráter, ¿no? Es otra de las dificultades que teníamos. Y las cuestiones ambientales a veces esta estaba generada por un hecho de la naturaleza, ¿no? Los geólogos, que no sé quién es acá el geólogo, vos sos geólogo, ¿no? Uno, saben que los yacimientos es algo vivo, ¿no? Que hoy no tienen presión, después se movieron y empiezan a volver a funcionar. Bueno, después tenemos la actividad humana. Esto es el oleoducto, lo que va donde les estoy marcando, es el oleoducto Puerto Rosales La Plata, y esto es una conexión clandestina. Es decir, es un ducto que fue pinchado para robar el producto. Bastante prolijo, porque no, realmente desde el punto de vista ambiental, fíjense, este es el ducto, estos son los dos lugares donde fue pinchado, sigue por acá, tiene una válvula para abrir y cerrar, y termina en esta boca, y hasta le pusieron un tacho por si había alguna pérdida de hidrocarburos. Desde el punto de vista ambiental, estos delincuentes la verdad que son bastante respetables. Fíjense, la verdad que ni una mancha fuera del tacho. Y la otra característica de la actividad petrolera en Argentina es la fuerte cuestión sindical, ¿no? Esta es una toma de una planta en Santa Cruz. Las fotos son fotos aéreas porque no había forma de acercarse a este sector. Y esto es lo interesante. Estas son las trincheras donde van todos los ductos que tienen una profundidad determinada por si llega a haber un derrame para que ese derrame quede ahí contenido. Todo esto que ven acá son hidrocarburos. En el medio del piquete dejaron abiertas todas las válvulas y todo esto que ven acá y acá, para verlo mejor, fíjense que esto tiene 1,5 metros, está todo lleno de hidrocarburos. Que bueno, es un poco con lo que hay que convivir, ¿no? Un poco para terminar con el tema de coyuntura en materia de hidrocarburos en la Argentina, les quería mostrar un informe que a mí por lo menos me parece muy, muy curioso. Como ustedes saben, el gobierno de las Islas Malvinas otorgó concesiones petroleras en zonas que obviamente están en disputa. Esto que ustedes ven acá es un informe de la consultora internacional IHS, que es una consultora muy conocida. Obviamente el informe comienza por describir, bueno, cuáles son los bloques que están para licitar. Continúa, bueno, un resumen ejecutivo, cuál es la situación política entre Argentina y
y el Reino Unido, pero lo más interesante es que después de hacer todo un relevamiento de lo que es la coyuntura política y demás, cuáles son los bloques que están, cuáles son las características económicas de los bloques y demás, hace una descripción del potencial de armamento de cada una de las dos naciones. Esto es un reporte de una compañía especializada en hidrocarburos. Entonces, arranca diciendo cuáles son el análisis de las Fuerzas Armadas Argentinas, que es el A4, los destructores, cómo están conformados la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y demás, cómo es las posibilidades militares del Reino Unido, cuáles son los barcos, los aviones de combate que tiene cada una de las partes y cuáles son los rangos, fíjense los rangos de ataque de la Fuerza Aérea. No dice nada, pero dice mucho, ¿no? En el 2006, Evo Morales echó a las patadas a las empresas petroleras de Bolivia, declarando la nacionalización de la actividad. Venezuela lo hizo de una manera mucho más prolija, también en la misma época, y nosotros en Argentina, en el último tiempo, se desarrollaron varias actividades que tendieron a lo mismo, que es lo que hablábamos al principio, intentar que la renta petrolera quede capturada por los distintos sectores de interés. Por eso la idea de mostrarles esto era que vean cómo desde el punto de vista geopolítico hay una cantidad de intereses que se mueven y que, bueno, hay que ser consciente de que se mueven al momento de legislar, al momento de regular, al momento de controlar. Volviendo entonces un poco al marco legal aplicable aquí en la Argentina, y ahora tomo un poco la posta de Carlos. Como bien Carlos les comentó, la ley corta sancionada en el 2007 terminó con un conflicto largo sobre quién debía, bueno, dio un paso importante, sobre quién debía en definitiva tener el dominio de los recursos hidrocarburíferos. Y la nueva ley expresamente dispone que los yacimientos de hidrocarburos van a pertenecer al Estado Nacional o a los estados provinciales según el ámbito en el que se encuentren. Entonces, el petróleo que está en el territorio de las provincias es de las provincias, todo lo que está en el mar territorial, ahora vamos a ver, y un poco Carlos también lo adelantó, fue dado a ENARSA. Ahora vamos a hablar de ENARSA, pero una opinión particular, y me adelanto, ¿no?, para comentarlo. Tengo un interés muy grande por este país y la verdad que lo quiero mucho y estoy muy orgulloso de esta invitación y de estar acá. Pero bueno, realmente la política en estos últimos años se ha metido de lleno en el juego de los hidrocarburos. Y creo que es interesante ver cómo, al igual que en el contexto latinoamericano, a partir del 2006 con Evo Morales nacionalizando los hidrocarburos, haciendo lo propio Venezuela, nosotros seguimos un camino que lamentablemente demoró bastante en el tiempo, pero que llevó al mismo resultado, ¿no?, que es una mayor participación del Estado en lo que es la renta petrolera, a través de distintos caminos, las provincias con el suyo, el Estado Nacional con el suyo. Básicamente, ¿a qué me refiero? La mayor actividad petrolera estaba concentrada hasta el año 2008 en Repsol, ¿no?, el grupo Repsol que ahora estamos indemnizando. Y el gobierno eso siempre le preocupó, siempre quiso intentar traer esa renta petrolera
para sí. No voy a tomar postura ni por uno ni lo otro, aunque la tengo, pero vamos a los hechos. ¿Qué hizo? Yo no sé si lo recuerdan, pero yo lo viví muy de cerca. El gobierno no autorizaba a Repsol aumentar los precios de los combustibles. No sé si recuerdan, en el año 2008 los precios de los combustibles totalmente pisados. Con los precios de los combustibles totalmente pisados, a Repsol, que no digo que sea ni buena ni mala, cada vez le fue más complicado tener cierta rentabilidad. Eso fue parte de una estrategia para intentar que YPF pase a manos privadas. Y ahí es donde entra el grupo Eskenazi, ¿no? Año 2008-2009, YPF tiene una cláusula en su estatuto que dice que cualquier adquisición mayor al 15% tenía que ir a una oferta pública de acciones. Para tratar de no caer en esa regulación, entra el grupo Eskenazi con un 14.9%. El grupo Eskenazi, bueno, ahí yo con la cámara prendida mucho no lo puedo comentar, pero en algún momento perdió el favor oficial y se produjo otra situación. Yo no sé si recuerdan que previo a lo que fue la intervención y envío al Congreso de la ley de expropiación, hubo toda una serie de medidas destinadas a declarar la caducidad de áreas de YPF. De hecho hubo actos políticos importantes en la zona de Chubut y Santa Cruz, en la cual se anunciaba que se le empezaban a sacar concesiones a YPF. Como consecuencia de eso, bueno, se generó todo este clima para terminar en la expropiación. Nuevamente, no digo que sea bueno ni malo, pero hubo una actividad política que masajeó y mucho la actividad de los hidrocarburos y que, bueno, en definitiva, yo creo que tiene consecuencias, que cada uno las evaluará si son buenas y malas. Que de hecho creo que hay buenas y malas. Esto lo voy a pasar rápido porque es un poco lo que comentó Carlos de la ley corta. ¿Por qué se llama ley corta? La ley de provincialización de los hidrocarburos y privatización de YPF 24145 estableció que los yacimientos de hidrocarburos, esto en el 92, iban a pasar a las provincias una vez que el Congreso Nacional dictara la nueva ley de hidrocarburos. Fue en el 92. Del 92 al 2007 no se pudieron poner de acuerdo los legisladores en dictar la nueva ley de hidrocarburos. No hubo forma. Había muchos intereses contrapuestos y no hubo forma. Entonces, lo que se terminó haciendo, en definitiva, fue sancionar una ley que tenía unos pocos artículos, no me acuerdo si 7 o 9, que básicamente le daban a las provincias la administración de los yacimientos. Por eso es que se llama ley corta, porque no es una ley que ha modificado completamente la ley de hidrocarburos, sino que tiene unos pocos artículos que modifican la parte sustancial en las cuales los legisladores se pudieron poner de acuerdo. Es así como, ¿qué pasa? Hay un concepto en el derecho que se llama el derecho adquirido. Entonces, las empresas petroleras tenían áreas concesionadas, tenían permisos de exploración y concesiones de explotación, pero esas concesiones dejan de ser controladas, digamos, por la Secretaría de Energía de la Nación y pasan a ser controladas por la provincia. Entonces, las provincias, por ejemplo, para extender las concesiones, convocan a las empresas que tienen concesiones que habían sido otorgadas por el Estado Nacional, interesadas en la inscripción del registro provincial de renegociación. Es decir, se mantienen las reglas que se habían establecido por el Estado Nacional, pero empiezan a tomar la administración cada una de las empresas, cada una de las provincias productoras, que como saben son 10 las provincias productoras. Carlos habló un poco de los aspectos prácticos, hay toda una cuestión de transferencia de información y demás. Y yo les
había comentado que hay 4 modalidades de contratación internacional. Nosotros utilizamos una. En el pasado hemos utilizado, como Carlos bien mencionó, los contratos de riesgo, otras modalidades, pero hoy estamos utilizando el sistema que se conoce como de permisos y concesiones. Básicamente, este sistema de permisos y concesiones reconoce 4 tipos de derechos para la empresa petrolera. El primero es el reconocimiento superficial. Seguramente no habrán escuchado hablar del reconocimiento superficial porque se ha utilizado muy poco. Es un derecho que ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, que no otorga la posibilidad de hacer algunos trabajos de prospección superficiales con autorización del dueño del terreno, pero que no otorga un derecho a una concesión posterior. Ahora, ese reconocimiento superficial sí es útil para todo lo que es la actividad offshore. En la actividad offshore hay una diferencia que es bastante interesante con relación a la actividad en la tierra en lo que se refiere a la sísmica. Si esta es la Argentina, nosotros tenemos todo el mar acá. Hay empresas internacionales que hacen lo que se llama sísmica especulativa. Se llama especulativa porque registran sísmica, pero no a favor de una compañía petrolera en particular. Son compañías de servicios petroleros que en definitiva lo que hacen es juntan información sobre todo un área determinada donde no hay un bloque determinado y la ponen a la venta. Entonces, para que esa compañía pueda hacer esa sísmica especulativa necesita algún tipo de derecho. Se puede utilizar entonces para ese tipo de actividad lo que es el reconocimiento superficial. Pero después se han otorgado no más de 5 o 6 permisos de reconocimiento superficial en la Argentina. Pero bueno, es un derecho que está. Después tenemos el permiso de exploración, que es el área para explorar, la concesión de explotación, que es cuando hay un descubrimiento comercial, la posibilidad de producir, y la concesión de transporte, cuando yo tengo que tirar un ducto para evacuar mi producción desde un área determinada a un centro de almacenamiento con tanques o lo que fuera, necesito ese derecho. Y lo otro que también Carlos mencionó es que hay determinadas limitaciones al derecho de propiedad del superficial. La actividad hidrocarburífera tiene este concepto de utilidad pública. Implica que tiene preeminencia sobre la actividad del superficiario. Entonces, salvo que el superficiario pueda demostrar que tiene algún impedimento, por ejemplo, y hablo del superficiario en un carácter general, en un parque nacional no va a haber actividad hidrocarburífera por sobre lo que es la belleza natural, ¿no? Entonces, salvo algunas excepciones, la actividad de hidrocarburos siempre tiene preeminencia sobre la actividad del fondo superficial. Esto lo comentó un poco Carlos, los antecedentes históricos, las leyes. Yo me voy a detener en algunos puntos que considero fundamentales y que me interesa que se lleven de estas charlas. Carlos les comentó muy bien lo que fue todo el proceso de regulación petrolero. Ese proceso de regulación petrolero tenía un concepto que era fundamental, que Carlos lo mencionó muy bien, que es el de la libre disponibilidad de los hidrocarburos. Eso no se da en todo el mundo. Y de hecho en la Argentina no se dio siempre. No sé si recuerdan lo que era la mesa de crudos, que funcionaba de manera similar a lo que es la mesa de granos. Durante mucho tiempo las compañías producían el crudo y lo tenían que poner a disposición de un organismo que se encargaba de distribuir las cuotas entre las refinerías y demás. El principio de libre disponibilidad es un principio que es muy interesante para la actividad privada, porque implica que el hidrocarburo como yacimiento es de la provincia, pero una vez que yo tengo una molécula de hidrocarburos en la boca de pozo, esa molécula es mía y yo puedo hacer lo que quiero. Este principio de libre disponibilidad de los hidrocarburos a veces pasa un poco desapercibido, pero fue pilar en el proceso de desregulación, porque es lo que las compañías petroleras venían a buscar, además de, obviamente, poder cobrar en dólares y depositar en el exterior y demás, ¿no? Pero ese principio es fundamental porque además
les permite activar en sus balances, después lo podrá comentar algo un poco mejor, todas esas reservas de hidrocarburos, es decir, les permite decir, valgo más porque todos estos hidrocarburos, yo una vez que los saque voy a tener la libre disponibilidad. Con la ley de soberanía hidrocarburífera, dictada, la compañía, por las razones que fueran, y ahora estoy hablando de YPF, no estaba siendo bien gestionada o que había un potencial muy interesante en el no convencional, se va de lleno para obtener esa renta petrolera, pero después se ve el tema de las inversiones, ¿no? Estamos hablando ahí en el break un poco del principio de razonabilidad. Y como consecuencia de esa necesidad de inversiones se revierte el tema de la libre disponibilidad que había quedado derogado y vuelve a aparecer bajo ciertas circunstancias específicas. Es interesante porque fue un cambio pendular dentro del mismo año. No pasó mucho tiempo entre una cosa y la otra. Vuelvo un poco para atrás en la época del presidente Kirchner. Cuando Kirchner ve que YPF era de Repsol, y esto no me lo contó él, pero vamos a hacer inferencias, dice, bueno, se está llevando la renta petrolera, yo quiero participar, lo que hace es crear Enarsa, ¿no? Que más allá de la cuestión instrumental sobre si Enarsa es o no controlada por los poderes del Estado, que es una discusión de la cual podemos hablar y extensamente, lo que en realidad Kirchner quería era obtener mayor renta petrolera. Era decir, yo quiero tener un jugador dentro de esta cancha que, o sea, no solo quiero cobrar las regalías, quiero tener un jugador que particularmente participe. Y ahí está un poco lo que Carlos le comentaba, ¿no? Lo que es el estatuto de Enarsa. Enarsa hoy tiene una actividad vinculada con la compra del gas desde Bolivia y un par de áreas más, y toda la actividad offshore que hoy está casi paralizada. No en Tierra del Fuego, pero todo lo que es el mar argentino hoy está paralizada. Hay proyectos a 2016, está el proyecto Colorado Marina, yo espero que se concrete, pero bueno, no hay más proyectos. Pero lo que es interesante, me parece, es que en ese contexto latinoamericano que yo les había comentado, donde Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos, donde Chávez también modifica la Constitución y dice PDVSA controla todo, Kirchner dice, todo esto generado por el incremento obviamente en el valor del petróleo, Kirchner dice, también quiero participar, y crea entonces Enarsa. Entonces dice, bueno, en todos los lugares donde no está YPF yo voy a meter Enarsa y quiero que esa sea mi instrumento. Y las provincias ven lo mismo. Las provincias ven lo mismo, dicen, yo no solo quiero obtener la regalía, yo quiero participar de esto. Y en esa fue la compañía petrolera estatal de Neuquén anterior a GIP. Se ve que no les gustó mucho cómo se había desarrollado y después crearon GIP atrás. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y gatillado por ese contexto latinoamericano, se empiezan a remoldear las reglas de juego. Y acá hay algo que es bastante obvio, pero es importante tenerlo claro, ¿no? Con un barril de petróleo a $20, teniendo costos de producción de 7, 8 dólares, tengo una rentabilidad determinada y necesito necesariamente una eficiencia determinada. Es decir, necesito ser muy eficiente para que mis costos no se vayan mucho. Ahora, con un barril a $100, ya la eficiencia que necesito no está. Entonces, ahí es donde entran un poco a jugar, bueno, todo lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, y lo que Kirchner ve y trata de modificar. Creación de Enarsa, objeto social sumamente amplio, todo lo que son los permisos de exploración y las concesiones de explotación sobre las áreas marítimas, queda todo en cabeza de Enarsa, que a diferencia del sistema de permisos y concesiones utiliza otro sistema, utiliza el sistema de asociación con Enarsa.
Y otro concepto que es importante que ustedes lo tengan, porque a nivel de las empresas provinciales se da mucho, que es el carry. El carry es la traducción del inglés de llevar, ¿no? Carry es llevar. ¿Qué suelen hacer todas estas empresas? Y esto es en el contexto mundial, ¿no? Estas empresas hacen lo siguiente. Dicen, yo soy la empresa del Estado, yo tengo el derecho de explorar, asociate conmigo. Bueno, pero tenemos que traer esta plataforma y perforar. Bueno, vos ponés toda la plata. Es decir, vos llevame, hacé toda la inversión. Una vez que se produce el descubrimiento de los hidrocarburos, con el producido que yo tenga, la parte que me corresponde a mí, yo voy a empezar a devolverte esa plata. Y te voy a devolver esa plata y una vez que te la devuelva, voy a tener el total de mi producción. Ese es el concepto que utiliza NARSA, que no le ha dado resultado desde la creación de NARSA porque los montos son muy importantes. Es el esquema que utiliza GIP y es el esquema que se utiliza en muchas partes del mundo donde hay una empresa estatal que quiere formar parte de la actividad pero no quiere financiar. Entonces va llevada. Ese carry, una cosa es en Venezuela y otra cosa es en Uruguay, ¿no? Y ahí es donde está un poco esas son las sutilezas que quiero que vean, ¿no? En definitiva, el menú que hay para operar en este mercado es enorme, pero si uno utiliza instrumentos que no son eficientes, al final no funciona. Sí, disculpame, ¿Sí? Eduardo. En Arabia, que también son países muy así, el jeque es el dueño del país, Sí. también hay la figura esta de la empresa pública estatal con la cual hay que asociarse los Sí, petroleros. absolutamente. Claro. Todo lo que es Qatar, de hecho, bueno, Qatar, vos tenés que ser socio de algún catarí, no podés tener más del 49% de ningún emprendimiento si no hay un catarí asociado. Y quizá esto es algo que me salté y vale la pena, viene la pregunta para explicar. Yo les hablé de varios actores, ¿no? Les hablé de las empresas petroleras y las empresas de servicios petroleros. ¿Por qué son tan importantes las empresas de servicios petroleros y yo las pongo como un factor fundamental? Y ahí vamos a lo que es Arabia, ¿no? Las empresas de servicios petroleros desarrollan tecnología muy importante que muchas veces no se compran con la plata, hay que desarrollarla. Entonces, las empresas de Oriente no necesitan financiamiento, pero sí necesitan desarrollo tecnológico muchas veces. Desarrollo tecnológico que compañías globales desarrollan en un pozo en Argentina, lo llevan a Houston, lo mejoran y lo transportan a Arabia. Entonces, todas esas asociaciones están gatilladas no tanto en la parte financiera como en la parte tecnológica. Por eso viene bien también, porque esto es una sutileza. En áreas como la nuestra, en Argentina, el interés principal, donde hay tecnología bastante avanzada y demás, el interés principal pasa por el financiamiento. En otras áreas del mundo, donde el financiamiento no es un problema, sí es una ventaja tener mejor tecnología. Por eso las compañías que se dedican a los hidrocarburos están en todo el mundo. Están en todo el mundo. No hay un lugar, generalmente no hay lugares donde no operen. Por eso viene bien la pregunta para trazar esa diferencia. Perdón, ¿Sí? una pregunta también de derecho comparado, Sí. claro. En materia de libre disponibilidad de recursos, ¿cómo las otras legislaciones más o menos serias? ¿Cómo operan con porcentuales? ¿Operan con...? Mira, no me gusta etiquetarlos como serias o no serias. Yo creo que dependen de la coyuntura más que nada. La realidad es esta. Todos aquellos países que están interesados en desarrollar y en atraer inversiones tienden a la libre disponibilidad. ¿Por qué? Por un poco lo que te decía, te permite mejorar tu balance, te permite hacer distintos negocios y demás. Ahora lo vamos a ver a la tarde.
del lado más, digamos, hay dos extremos, básicamente. Vos, como compañía petrolera, podés ir a un país y ser un mero contratista de ese país. Entonces, yo vengo a la Argentina y hago la exploración, perforo y me llevo una rentabilidad. Gasto 100 y el Estado me devuelve 110. Eso es una modalidad que tiene pros y contras y que tiene distintos tipos de incentivos. Y del otro lado tenés otra modalidad en la cual vos tenés una concesión, sacás todo el petróleo que querés y lo único que tenés que hacer es pagar el 12%. Genera otro tipo de incentivos. ¿Dónde está la trampa? Porque tampoco es tan fácil. Nuestro país está súper regulado y el precio que vos obtenés por el barril tampoco es el precio del WTI. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la modalidad de contratación parece muy libre, pero en los hechos está sumamente regulada, más para el gas. Porque que tenés un precio. Vos cuando le inyectás en el gasoducto, la Secretaría te dice, según si es cosa nueva, tu precio es este. Para el petróleo, viste, bueno, cerrás el pozo, a ver, ¿cuánto? Me dije 45, no sé, bueno, pero con el gas estás sonado. Entonces, depende un poco de lo que el país quiera ofrecer, o sea, de los incentivos que quiera ofrecer, y el otro concepto fundamental es el autoabastecimiento interno. Difícilmente un país que no logre el autoabastecimiento interno tendrá libre disponibilidad. A eso está. Difícilmente. Es un pilar más o menos claramente. a partir de ese claramente. Piso. Entonces, ese es el otro punto. Por eso, es un conjunto de variables que vos vas ordenando en función de tus intereses y demás. Senarza. Bueno, un poco lo que les había comentado del grupo Eskenazi y también de lo que es la intervención YPF, y esto de lo cual no está un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? Antes de la expropiación hubo anuncios de caducidad de áreas que lo que intentaban, creo yo, era tratar de poner un poco a YPF contra las cuerdas, no a la empresa en sí, sino bueno, a sus dueños. A todo esto, para darles un poco más de color, los chinos estuvieron a esto de comprar YPF antes de la expropiación, y un poco todo este ruido, creo yo, bueno, nadie me lo contó, pero es lo que creo, apuntaba a poner paños fríos a eso, porque yo creo que si los chinos hubieran estado en YPF y la expropiación hubiera sido mucho más complicada. Una cosa es sentarse a negociar con Repsol, estén de acuerdo o no en sentarse a negociar con Repsol, y otra cosa es sentarse a negociar con los chinos, ¿no? Con el armamento militar. No, y el poder de fuego comercial. No compren soja. ¿Sí? Es peor que el De hecho, bombardeo. compraron para América un porcentual muy importante. Sí, pero eso fue antes. Pero sí, efectivamente. Pero bueno, y YPF les interesaba por unas áreas que todavía conservan en offshore, creo yo, y Pan American lo compraron más o tenían un interés más en el flujo de caja que producía, en mi opinión. Bueno, esto de la caducidad de las áreas, aparte no había muchos antecedentes de declaración de caducidad de áreas, había un par de antecedentes aislados, así que encontraron esa forma para generar ruido. Hasta que el 16 de abril, bueno, por cadena nacional, la presidenta dispone de intervención de YPF y el envío del proyecto de ley declarando de utilidad pública nacional y como objetivo prioritario de la Argentina el logro del abastecimiento de los hidrocarburos. Yo estaba ahí, me llamaron, vení que te van a presentar a tu nuevo jefe. Situación igual. Interesante. No sé, Aldo, si estabas... Ya no, Sí. Recordarás. Sí, pero en ese caso... Así que bueno, una situación interesante para vivir. Toda la empresa escuchando por la cadena nacional a ver qué es lo que pasaba. No, pasaba, ¿no?
Imagínense. bastante ¿no? tenso y bueno. Y Del al, otro mismo, lado, y al mismo tiempo que se hacía por cadena nacional, llegaban con los Sí. con gendarmería, ¿no? Bueno, no con gendarmería, tenían un par de patrulleros, sí, pero no. pero no fue necesario. Y- Básicamente iban entrando y los otros iban saliendo Sí, corriendo. sí, y automáticamente desde España dijeron, bueno, mucha suerte, nos ayude. Sí, no, Repsol estuvo la verdad que muy gentil con Sí, eso, por porque todo. nos dejaron. Sí, se cortó todo tipo de comunicación. Una, Ni siquiera los teléfonos con la gente que a lo mejor uno tenía contacto del área similar, ¿no? Estaban ahí en el impuesto y creo que a la semana. Automáticamente cortaron los teléfonos a la comunicación interna. Y bueno, no sé. un tema interesante que también me gustaría remarcarles sobre un poco el masajeo sobre la política energética, ¿no? Cuando entra el grupo Eskenazi a YPF, entra con el 14.9% de las acciones, pero con un acuerdo de accionistas por el cual tenían el manejo completo de la empresa. Es decir, las decisiones las tomaba el grupo Eskenazi, eso era parte de la negociación. O sea, la idea era crear una burguesía nacional que tomara, bueno, YPF y desplazar un poco a Repsol. Bueno, después llegamos a la expropiación. Obviamente lo interesante de la ley es que le da, más que interesante, yo creo que era la única forma de que la ley funcionara. Se le da una participación muy importante a los estados provinciales productores. Creo que esa fue clave en lo que es la aprobación de la ley. El decreto reglamentario de la ley es el que eliminó todas las posibilidades estas de tener la libre disponibilidad de los hidrocarburos y demás, que ya en los hechos no funcionaba, ¿no? pero por lo menos en la regulación estaba todavía escrito. Un poco para terminar con esta parte, el decreto Chevron marcó un punto de inflexión impresionante para el otro lado, en cuanto a que volvió a incorporar el principio de la libre disponibilidad, sujeto a las restricciones de una inversión importante y a 5 años y solo sobre un 20%, pero bueno, marcó un poco como lo dijo Carlos, esta diferencia. Y lo otro que es interesante... Sí. Disculpa, con el tema de Chevron, el contrato que se firma con Chevron, ¿sigue siendo con cláusulas ocultas o cómo es? ¿Se puede apagar la cámara un minuto? El contrato Chevron, y esto lo vamos a vincular un poco con lo que viene, es que describe lo que es, intenta, y la gente de Neuquén no le gusta como yo lo enfoco, pero para mí es la forma de enfocarlo, intenta regular los yacimientos no convencionales como una categoría distinta de los permisos y concesiones que ahora vamos a ver. Entonces le da una característica especial, le da un plazo particular y demás. Es raro porque están creando una subcategoría de permiso, de concesión, por fuera de la ley 17319, que ahora nos vamos a meter de lleno. Y después vamos a volver a esto, pero no quería dejar de mencionarlo antes de entrar en la 17319. Como les había comentado, la 17319 o la ley de hidrocarburos es la norma que desde el fin del 60 regula toda esta actividad de los hidrocarburos. Ha tenido innumerables modificaciones y parches, la ley corta, la ley de soberanía hidrocarburífera, la Constitución Nacional, como mencionó Carlos, en lo que es lo atinente al dominio originario de los recursos naturales, el decreto de Chevron, la reglamentación de la ley de soberanía hidrocarburífera, pero en el fondo esto es lo que hoy mayormente se aplica.
los 4 derechos del reconocimiento superficial, el permiso de exploración, la concesión de explotación y la concesión de transporte. El reconocimiento superficial, como les había mencionado antes, es un permiso para realizar reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos, es decir, estudios de prospección, pero básicos, ¿no? Uno no puede realizar un pozo exploratorio en ese caso. Se pueden hacer estudios geológicos, geofísicos, levantar planos, levantamientos topográficos, etc. Requiere una previa aprobación de la autoridad de aplicación, es decir, uno va a la autoridad de aplicación, que si uno quisiera pedir un permiso acá en la isla tendría que ser la Secretaría de Energía provincial, y requiere la autorización del superficial, es decir, el dueño de la tierra tiene que autorizar realizar esos trabajos de prospección. ¿Por qué no funcionó? Bueno, porque no otorga, o sea, este tipo de derecho no otorga no garantiza ningún derecho sobre potenciales hidrocarburíferos que puedan ir a la zona. Básicamente, es más seguro tener un permiso de exploración que este reconocimiento superficial. El permiso de exploración, sí que es el permiso típico, contiene el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requieran la búsqueda de hidrocarburos dentro de un periodo delimitado. Vale decir que si yo tengo un área determinada, yo dentro de esa área voy a poder realizar todas las actividades de búsqueda de hidrocarburos. Y es exclusivo, es decir, dentro de este área en la cual yo voy a operar no puede haber otra empresa operando. Se adjudica sobre lo que son las zonas posibles, básicamente todo lo que son las cuencas sedimentarias, tienen máximo de extensión, y hay una disposición que quedó sin efecto en la práctica que dice que no se puede ser titular de más de 5 permisos simultáneamente. Es decir, que una empresa no puede ser titular de más de 5 permisos. En las distintas licitaciones y concursos internacionales, esta limitación fue dejada de lado, y adicionalmente a eso, la Secretaría de Energía de la Nación interpretó esa disposición diciendo que para calcular esos 5 permisos, las personas que los tienen que ser las mismas y tienen que tener el mismo porcentaje de participación. Entonces, por ejemplo, si Carlos y yo tenemos 6 permisos, si modificamos la cantidad o incorporamos un socio más en alguno de los 6, ya eso hace que el límite no aplique. Es decir, con solo incorporar un 2% alguna parte más, ya no se considera que son permisos iguales o que tengan los mismos titulares. La vigencia puede ser de 10 a 13 años y se prevé la liberación de áreas por periodo. ¿Qué es lo que quiere la ley? La ley quiere que yo explore todo el área y de la manera más eficiente posible. Entonces, con el transcurso del tiempo, yo voy a tener que ir devolviendo partes del área para quedarme con lo que se supone, o por lo menos ese es el incentivo de la ley, la parte más interesante para explorar. El efecto principal de esta concesión es el derecho a obtener una concesión de explotación sobre esos hidrocarburos. Vale decir, yo perforo, encuentro hidrocarburos, voy a la autoridad de aplicación, declaro la comercialidad del yacimiento y voy a obtener una concesión de explotación. ¿Qué es? Es un derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas del respectivo título. Es decir, dentro de un área determinada yo voy a tener la exclusividad para explorar y explotar. En la concesión yo puedo hacer actividad de extracción y puedo continuar explorando todo el área. Como les decía, es exclusivo. Esto ahora empieza a entrar en discusión, porque si hablamos del no convencional, y ya tenemos a Neuquén que está buscando que el no convencional tenga una regulación distinta, es posible que en el futuro, dentro de un área, haya 2 operadores distintos, uno con el convencional y otro con el no convencional. Para que se den una idea, esto es algo que dentro del convencional en Venezuela funciona. En Venezuela hay tanto petróleo que se suelen licitar áreas a distintas profundidades. Entonces un operador tiene hasta los 2.000 metros y otro operador puede tener 3.000 en adelante. Eso se puede pasar y es lo que en definitiva podría llegar a pasar en la Argentina entre los convencionales y los no convencionales.
Y el efecto principal es que me da el derecho a obtener una concesión de transporte para los hidrocarburos. Cuando hablamos de transporte, en ese sistema de permisos y concesiones, hablamos de transporte por ducto, porque yo por camión lo puedo llevar siempre, pero cuando tengo una producción importante voy a necesitar una cierta cantidad de área para poder tirar la línea de ductos y oleoductos. A todo esto, como un dato interesante, les comento que todas estas concesiones, o muchas de estas concesiones, se han utilizado en las empresas de telecomunicaciones, o sea, las empresas que tiran la fibra óptica han utilizado muchas veces las pistas de los gasoductos y demás para tirar la fibra óptica entre una provincia y la otra. Le pregunto sobre los permisos. Sí. Cuando habla de cuando financian los permisos de inversión, que las áreas se deben reducir al 50%. Sí. No me doy cuenta que... O sea, no entiendo cómo es la situación esa. Yo tengo este área. No, o sea, no pueden volver a darle un permiso por el total del área. No, sí, eventualmente sí. Pero ¿qué hacen los geólogos? Yo tengo un área determinada. Llega el plazo máximo para este área y tengo que devolver el 50%. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la zona más interesante? Calculando la superficie. Mi dibujo no va a ser 50% exacto, ¿no? Pero digo, no, bueno, entonces lo que más me interesa es esta parte. Suponete que esto fuera un 50%. Esta parte la revierto, es decir, se la devuelvo al Estado provincial, si estoy en una provincia, y sobre esta área, esta es mi nueva área, sobre la que voy a explorar. O sea, no puedo explorar más acá, ni voy a pagar más canon acá. El canon, que es hay dos impuestos de los cuales Aldo les va a hablar. Hay dos impuestos principales en materia de hidrocarburos: el canon, que es sobre la superficie afectada al permiso, y la regalía, que es una vez que tengo producción. Entonces, llegado el periodo de tiempo determinado, tengo que devolver el 50% del área y me quedo con el 50% que yo quiero. No tengo que devolver una parte, es geológicamente yo voy a ver qué parte me interesa más y con esa me voy a quedar. ¿Qué es lo que busca la normativa? Yo puedo decir, no, devuelvo esta área. Esta me interesa más, esta tiene una posibilidad que tenga un yacimiento y demás. ¿Qué es lo que busca la regulación? La regulación busca incentivar la exploración. Busca que yo no tenga por 13 años un permiso de exploración y yo me quede ahí arriba, vea a ver si viene un inversor, a ver si lo involucro en mi permiso, ¿no? No, vos sabés que en los 3 años vas a tener que devolver un 50%. Entonces en 3 años vas a decir, bueno, a ver, ¿dónde tengo la mejor parte del área? ¿Cuál es la mejor parte del área? Cumplido eso, lo devuelvo. Esta área se revierte. Ahora, si esta área se revierte, vuelve a salir a licitación, yo podría volver a adquirirla. No, ¿sí? Los informes sobre el área esta que dice esta es la más interesante, ¿a quién pertenece? ¿Al Estado? Mirá, hay una norma que regula qué información vos le tenés que llevar al Estado, le tenés que entregar al Estado. Y habrás visto que esa norma te dice que vos tenés que presentar, por ejemplo, toda la información sísmica. Ahora, la información sísmica que vos le das al Estado es información cruda. Es decir, en realidad lo que tiene valor es lo que saben los tipos de la interpretación que hicieron de esa información. Al Estado no se le da ni evaluación de la información, al Estado se le dan los datos. Yo hago un pozo, cuando yo perforo un pozo, exactamente, los pozos tienen una forma telescópica. Los pozos tienen una forma telescópica, el trépano entra y después se va afinando cada vez más. Yo bajo una herramienta para hacer un perfil en la cual voy leyendo cuáles son las distintas estructuras por las que voy pasando. Y además, de cada determinada profundidad extraigo una muestra de roca.
todo eso se le entrega al Estado. Ahora, lo que vos no le entregás al Estado es lo que el geólogo ve, que dice, no, la verdad que tener esta parte de la formación a esta profundidad, con esta muestra de roca, me indicaría que esto puede ser mejor o peor. Vos le entregás información y eso está regulado. Ahora, a la tarde te digo cuál es la norma, la tengo acá, pero la verdad que no me acuerdo. Empieza con 4, eso no me acuerdo. Entonces, está previsto, no solo está previsto, sino que está previsto que esa información tiene que estar confidencial por un tiempo determinado. La información sísmica creo que son 5 años, los perfiles 3 años. Entonces, tienen que tener confidencialidad. Pero después la información, la mayoría de la información geológica de la Argentina está en el archivo de Avellaneda, que es un archivo que pertenecía a YPF, que YPF lo gestiona ahora, pero que es información de la Secretaría de Energía. Y no sé ustedes cómo funcionan con eso, pero esa información también se la deberían entregar. El CGMAR de la Secretaría de Energía. Claro. El CGMAR se alguien lo administra. No, el banco de datos de Remasa que tiene NARSA. Eso es un convenio con las provincias donde está toda la información. Pero ahí. va toda la información. Es una empresa privada. Y estaba el banco, el depósito de Avellaneda. Bueno, nosotros fuimos a los deseados, ¿verdad? Y el Putin, de los recortes, como mencionaba, se había inundado una vez, lo usaron con las bolsitas para que no se inunde el depósito, entonces se perdió esa información. Todo lo que tenían ahí, tuvieron la bolsita de la gente, pensaron Y que la era la usaron. arena y... Bueno, todo pasa. Sí, una consulta. En esta orientación acerca de la información, en este tema acerca de la información que se brinda al Estado, ¿las provincias tendrían competencia, por ejemplo, para completar la regulación que exige la información que le dan, para que la completen con un informe que evalúe esa información bruta? Para mí no, porque eso, volvemos un poco a lo que explicó Carlos. En materia de lo que es la regulación de la actividad, salvo de lo ambiental, la regulación de la actividad hidrocarburífera, el Estado Nacional tiene la potestad de dictar el Código de Minería. De esa potestad se deriva también la de dictar la Ley de Hidrocarburos. La regulación de la Ley de Hidrocarburos la hace la Secretaría de Energía. Y por otro lado, yo entiendo que es información que hace al giro comercial de la empresa. Yo siempre tuve dudas cuando, ahora con todo este tema de la inflación y demás, se le pedía a las empresas las estructuras de costos y demás, que te haga un paralelismo entre la interpretación de los datos duros y las estructuras de costos de una empresa que vende helados. Bueno, las empresas a veces lo muestran y demás. Claramente hay una interrelación entre las autoridades de aplicación y las empresas petroleras en lo que es la información. Pero que vos le des a una autoridad de aplicación es como darle las llaves del auto, ¿viste? Sí, las claves del negocio, cómo te está yendo, y dónde sos débil, dónde sos fuerte. ¿Cómo te está yendo? Lo van a saber por tu nivel de producción y demás. Pero bueno, la interpretación de los datos, es más, muchas veces la interpretación de los datos tampoco queda en el informe, son interpretaciones, que además, ¿cómo sabés que esa es la interpretación verdadera? Claro. Perdón, mi agregado, perdón por el geólogo, pero cada geólogo opina cosas. Sí. Todo es válido. Como los abogados, Cada uno respeta lo mismo. Sí, los abogados también. Entonces la abogada tiene doble técnico. Contadores, más o menos. Faltando 5 minutos, Un tipo para el rap. bueno, importantísimo, pero un cuento muy bueno de los abogados sobre este tema. Dicen que había 2 personas que se subieron en un globo y les agarra una tormenta en el medio del viaje y se pierden. Entonces bajan un poco con el globo, encuentran un paisano abajo, le preguntan, ¡Ey! ¿A dónde estamos? Pues los mira, ¡en un globo! Y entre los dos de arriba le dicen, no puedo creer qué mala suerte. No podemos encontrar tanta gente y encontramos justo un abogado. No sabes que era un abogado. Te canta la justa, pero no te sirve para una mierda. ¿Seguimos después? Vamos a comer y...
los que te cantan Si no es convencional, estamos probados. Arenas del desierto se meten en el pozo, mucha agua, de costo grosso. El 1% de contaminantes no te calientes. ¿Qué no es relevante? Mirá lo que ocurre. Abrí esa canilla, me quemé los pelos hasta la barbilla. Qué cosa tan extraña, el gas que se perdió. Mejor lo licúo y ya se congeló. Luego lo traslado en unos cañoncitos y como está tan frío lo caliento un poquito. El dominio de las minas no lo entendí. Mejor no pregunto, pero lo intuí. Si la mina es de uno y si ella se enamora, ¿qué importa que sea de oro o de cobre o una diosa? Si las minas son del rey desde hace mucho tiempo, ¿la princesa de IPF o de Houston por decreto? El petróleo que tenemos ya es nuestra ordenación, pero si lo sacamos es nuestra posesión. Pero ella lo legisla sobre nada que lo incumbe, mientras se pelean IPF, lo gallego y la Total y Chevron, ni que un tango parecía, pero un tango bien bajón. Y si alguna deuda chica sin querer me ha olvidado, que el dueño del dominio te la agarre bien callado.